Entonces, aquí en el tiro del jugador, ¿qué hacíamos? Le pasábamos ese tablero que esté 1 y le pedía al usuario la fila en donde quería tirar y la columna, y luego asignaba en esa fila y en esa columna de mi matriz. Yo sé que es una matriz, el usuario no va a saber que es una matriz, pero en esa fila y en esa columna pondría la X mayúscula en este caso, ¿sí? Y ahorita les había dicho, bueno, regreso un 0, ¿no? Aquí tendrían ustedes que validar, que esta fila y esta columna pues esté vacía, o sea que tenga el guión, porque qué tal si ya tiró el usuario ahí mismo y nos da esa misma fila y esa columna, pues ya le tenemos que decir que ya está ocupada, que nos dé otra, que se equivocó o algo así. Bueno, vamos a crear, vamos a dejar esto ahorita así, y si nos da tiempo lo voy a retomar para hacer una validación con todo lo que ya sabemos. Aquí vamos a crear otra función. Esta función va a ser la del tiro del CPU, ¿sí? O de la computadora o de la máquina. Y vamos a poner que sea void, o sea que no devuelva algo. Y le vamos a llamar tiro CPU. ¿Sí? Recuerden que el CPU es el procesador, el tiro del procesador o de la máquina. Y también, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir también aquí una matriz que será mi tablero, porque acuérdense que cada que tiro, o me dan una fila, una columna donde quieren tirar, yo tengo que ir a marcarla, ya sea con una X o con una O, que será el tiro del jugador o del CPU. Y aquí entonces vamos a recibir una matriz también de tipo char, que será el tablero que está en el main, pero como es variable local, pues la tenemos que mandar como parámetro, ¿sí? Al llamar a la función la tenemos que mandar ahí. Entonces aquí sería, vamos a ponerle T, le ponemos filas, que son nuestras constantes, columnas, ¿no? Y aquí, hecho ese código de generar aquí números aleatorios, ya se los había dado. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, la misma computadora, aquí, en lugar de pedirle al usuario, ¿sí? Como lo estamos tomando como un jugador, la misma computadora debería generar dos números aleatorios, ¿sí? Y esos números aleatorios tendrán que estar en el rango. Voy a tratar de dibujar mi matriz nuevamente. Por acá, a ver si me queda. ¿Sí? Para que quede un poco más claro. Entonces, está un poco chueco eso, pero bueno. Entonces, teníamos la matriz, que es nuestro tablero. Y de esta forma. Uy, aquí sí se me fue. Déjenme borrar esto. Ahí está. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a dividir nuestras filas, columnas, más o menos así. Listo. Entonces recuerden que este es nuestro tablero. ¿Sí? Este es nuestro tablero. Y déjenme ahora un software para que tenga más precisión. Ok, a ver. Listo, ya quedó. Entonces, ahí tenemos nuestra matriz, que es tablero, fila 0,
fila 1, fila 2, columna 0, columna 1 y columna 2. Eso es lo que tenemos. Entonces les decía, cuando el usuario le pedimos la fila y la columna, vamos, ponemos una X, ¿sí? Y vamos a suponer que aquí nos da la fila 1 y la columna 1, entonces yo pongo aquí la X. Eso fue lo que hicimos ayer con esta función de tiro jugador. Ahora, después de que tira el jugador, ahora necesita tirar la computadora. Nosotros aquí en esta función vamos a generar dos números aleatorios, ¿sí? Que me pueda dar el 0, el 1 o el 2. Y esta sería mi fila, ¿sí? Pero también necesitamos la columna, ¿sí? Entonces la columna también generamos un número aleatorio, ya sea un 0, un 1 o un 2. ¿Por qué nada más estos tres? Pues porque vean que mis filas van del 0 al 2 y mis columnas también. ¿Sí? Si yo me paso, pues ya sería un error, ¿no? Yo no puedo asignar por acá los lugares, ¿sí? Porque mi matriz solamente tiene las filas de la 0 a la 2 y las columnas de la 0 a la 2. Bueno, por eso debemos generar esos números aleatorios, ¿sí? Entre 0 y 2, tanto para fila y para columna. Así que bueno, ese código yo se los había pasado en otro archivo, ¿sí? Entonces, más o menos era así, déjenme, lo abro rápidamente. Aquí está tu ayuda. Bueno, entonces vean, lo primero que tenemos que hacer es que la computadora puede generar estos números aleatorios, pero necesitamos usar una librería, ¿sí? Así como la de math, la de stdio.h. Necesitamos una librería del reloj para poder usar funciones del reloj de la computadora. Y eso lo debemos poner hasta acá arriba. Entonces, ¿qué tenemos que poner? El hashtag, el include, y debemos usar el time.h, ¿sí? De esta forma, hashtag include time.h. Con eso podemos usar funciones, les digo, del reloj que tiene la computadora. Así que aquí lo que haremos será lo siguiente. Vamos a usar una función, en este caso es la de srand, que precisamente toma, se dice que es una semilla del tiempo o del reloj de la computadora, ¿sí? Y eso sirve para que cuando ustedes vuelvan a ejecutar el programa no genere los mismos números aleatorios, sino que todo el tiempo sean distintos. Aquí entonces usamos time, le digo que sea null, ¿sí? Y con esto yo estoy marcando, o más bien obteniendo, ¿sí? Como un tiempo de la computadora, digamos en este momento, ¿no? O en el momento en que se ejecute. Si yo no hago esto, pues obviamente cada que ejecute mis números aleatorios, siempre la primera vez saldrá el mismo, porque toma una semilla de tiempo inicial que siempre es la misma, ¿sí? Por eso es que ponemos esta de aquí. Incluso si le ponen ustedes srand, en lenguaje C, va a salir toda la explicación y todo eso. En términos generales es lo que les acabo de explicar. Y lo que haremos será lo siguiente, vean aquí, yo pondré, vamos a definir aquí como variables, fila, vamos a ponerle aleatoria. Vamos a definir dos variables locales. ¿Por qué locales? Porque solamente las voy a usar aquí en tiro CPU, en mi función tiro CPU. Entonces, de tipo int, tendré
fila aleatoria y también otra variable que sea columna aleatoria. Sí. Aquí voy a guardar la fila y la columna pues aleatoria que voy a generar. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fila aleatoria va a ser igual a algo, es mi variable local, va a ser igual a quién. Pues va a ser igual a una función que es rand, ¿sí? Que precisamente me genera un número aleatorio, ¿sí? Y le voy a decir que solamente me lo genere, como lo genera lo puede generar de 0 al 10, al 9, perdón, incluso con decimales y luego multiplicarlos para que nos dé un número más grande. Si yo le concateno la operación del módulo, y lo pongo de esta forma, para que a ese número le saque el módulo, lo divida entre 3 y me dé el residuo, pues me va a dar un número aleatorio entre 0 y 2 precisamente. ¿Sí? De esta función igual también pueden poner ahí en Sangul y van a ver los números aleatorios que genera, pero al darle el módulo es por eso que lo hace más pequeño y limita en este caso el rango, ¿sí? Entonces vean, aquí genera un número aleatorio entre 0 y 2 y lo guarda por acá. Aquí voy a poner printf para probarlo. Número aleatorio, bueno, número de fila generado es, y aquí pongo porcentaje de salto de línea, y aquí pongo mi variable que sería fila aleatoria, así, punto y coma. Entonces genero un número aleatorio y lo voy a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Esto después lo vamos a quitar porque el jugador o el usuario no tiene que saber hasta que vea el tablero en donde tiró, pues ya. Pero ahorita para probarlo vamos a hacerlo de esta forma. Y también con columna, pues sería lo mismo. Sería columna aleatoria es igual al rand, la función rand, y calculo su módulo 3. También lo voy a mostrar. Número columna, ahora le cambio aquí. Generados, porcentaje de, y acá le pongo columna. Ahora quiero mostrar la variable columna aleatoria. Bueno, ¿y qué tendría que hacer? Aquí ya tendría que ponerlo en mi tablero, ¿no? Pero otra vez tenemos que validar que no se repita. Eso lo vamos a hacer al final si da tiempo. Y si no, lo ideal sería que ustedes lo colocaran, pusieran el código, ¿sí? Les daré yo algunas ideas y ya ustedes lo colocarán. Bueno, entonces, genero la fila aleatoria y la columna aleatoria y ahorita voy a llamar esa función, pero voy a poner la cabecera, recuerden, para que no nos dé error o warning, ahí dependiendo de la versión, la voy a poner por acá. Copio la cabecera de mi función que acabo de crear y la pongo hasta arriba, punto y coma, y además, vean aquí, en el main, después de que le pide su tiro al jugador y muestra el tablero para ver dónde tiró, pues ahora yo tendría que hacer el tiro de la computadora, que es esta función que acabamos de crear, esta de aquí. Entonces la voy a llamar. ¿Cómo la llamo? Aquí después de que muestra el tiro del jugador, pues sería tiro CPU, así se llama mi función. Y aquí le paso también tablero. Recuerden, esto es súper importante. Tablero, aquí en la función main, sí la puedo usar porque es una variable local. Pero acá,
en mi función tiro CPU no la puedo usar. Por lo tanto, la mando desde aquí, desde donde llamo a mi función, la mando tablero porque es la que quiero modificar, es la que quiero usar en mi función tiro CPU. Entonces, se la mando, aunque aquí se llama tablero, ¿sí? Tablero es la misma variable o la misma matriz que la que recibo acá, que se llama t, ¿sí? En mi función, en esta de tiro CPU. Entonces yo la recibo como t aquí, y en esta función yo la trato como t. Pero obviamente si t la modifico, como es la misma que tablero, pues entonces tablero acá arriba, pues también se va a modificar, ¿no? Porque son la misma. Entonces si yo modifico aquí un valor de mi matriz, pues también tablero va a ver el cambio. Y eso es porque esas variables que son arreglos, todos los arreglos se pasan por referencia. Si yo tuviera un número entero nada más, ese se pasa por valor, o sea, le pasa una copia y son variables diferentes, ¿no? Esa es la diferencia entre paso de parámetros por valor y por referencia. Entonces, valor, lo voy a poner por aquí, hace una copia y tengo dos variables diferentes. Por referencia, es la misma variable, ¿sí? En términos muy prácticos, misma variable con diferente nombre. Y esto es súper importante. Esto de valor y referencia siempre se usa en funciones cuando pasamos aquí parámetros. Y en un video por ahí que les dejé ver, explicaba toda esa parte. Sale, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si todo está bien, si no hay ningún error. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Y nos faltaba por ahí un salto de línea, ahorita lo pongo. Entonces, bueno, aquí quiero tirar en la fila 0, le doy Enter, y en la columna 2, ¿sí? Entonces, fila 0, columna 2, precisamente es aquí donde puso el tache. Y recuerden que estamos empezando nosotros desde 0. Obviamente, un usuario, un simple mortal, pues él nunca nos va a dar la 0, va a decir, ¿por qué empiezas desde 0, no? Pero nosotros que somos programadores y es un proyecto, bueno, lo vamos a hacer así. Entonces, vean aquí, número de fila generado, ¿sí? Vean que nos generó el número 0 y luego número de columna generado es 2. Entonces, fila 0, ¿sí? Fila 0, columna 2, tendría que tirar donde voy. Fila 0, número generado, columna 2, lo está generando aquí también, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a volverlo a ejecutar para que nos genere otros. Si no, ahí mismo ponemos el código, si es que hay un error, pero vamos a revisarlo. Aquí al parecer coincide que aquí mismo donde ya tiró el usuario lo está generando los aleatorios y eso no es posible. Ahí es donde tienen ustedes que validar eso. O sea, si genero mis números aleatorios y, y me dice que quiere tirar ahí, pero ya está ocupado porque ya tiré yo o tiró el usuario, tenemos que validar eso. Decirle, no, no se puede, dame otra fila y dame otra columna. Le tiene que volver a pedir los datos, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Bueno, compilar, ejecutar. Y vamos a ver si nos genera otros aleatorios. Bueno, antes voy a... Acá donde muestro el tablero, ¿sí? Al final de mi función, mostrar tablero, voy a poner... A ver, aquí, final de mi función. Aquí voy a poner unos dos saltos de línea.
para que siempre los ponga y no me pase eso de que amontona lo demás. Luego agrego esta forma y vamos a ver y ya no lo pone amontonado. Pues aquí está. Bueno, y aquí ya ingrese la fila donde deseas tirar. Vamos a poner la 1 y ahora quiero tirar en la fila 1, columna 0. Así, ¿no? Entonces vean, aquí algo está pasando porque nos está generando la fila, vean aquí, la fila 0, columna 2, ¿sí? Vamos a revisar el código de ese run. Bueno, vean aquí entonces ingreso fila 1, fila 0 y aquí ya tira. ¿Sí? Aquí esto es lo que hay que probar, a ver en qué nos estamos equivocando. ¿Sí? Y ya con eso, para que genere otros números aleatorios. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar aquí en ese run, a ver si algo se me fue. A ver, tenemos time. Aquí tenemos la fila aleatoria, el run, porcentaje, ajá, 3, ok, es run, ajá, listo, parece que está correcto. Y aquí lo que podemos hacer es volver, déjenme ver, creo que en el main, a lo mejor lo tendríamos que llamar para evitar ese error. Okay. Sí, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí voy a hacer este copy paste para que vuelva a generar otros. Y vamos viendo qué otros números va generando. Time is runs. Ok. A ver. Vamos a generar entonces 2 veces la fila y 2 veces la columna, a ver qué valores nos da. Y a ver aquí porcentaje de, está bien, también, dejen borro aquí, esto, listo. Luego volvemos a generar otro, lo cambiaría y lo mostramos. Columna aleatoria, porcentaje de, parece que está bien. Bueno, entonces vamos a compilar, ejecutar. Acá lo estamos llamando bien. Bueno, entonces, a ver, voy a poner otros números. Ahora quiero tirar en medio. Sería fila 1, columna 1. A ver. Yo creo que tiene que ver con el procesador, que lo está haciendo muy rápido. Porque vean, aquí me genera 1, 1. Ahorita sí ya cambió. Y sí ya cambió al menos el de abajo. Depende mucho del reloj del procesador. Entonces puede que por eso como que generó los mismos ese rato. Pero a ver, vamos a volverlo a ejecutar. Entonces vean, aquí generó 1, 1 y luego generó 1, 0. Entonces vamos a volverlo a ejecutar. Acá, y la ejecutar nuevamente. Aquí lo traigo y ahora quiero tirar hasta acá abajo, que sería la fila 2 y columna 2. Fila 2, columna 2. Sí. Entonces aquí lo pone
Y ahora genera el 2, 0 y el 2, 1. Entonces, ese rato salió 1, 1, 1, 0. Pues sí los cambió. Entonces, parece que está bien. Vamos a dejarlo así. De hecho, aquí no encontré ningún error. Entonces, esto de acá vamos a quitarlo. Este segundo número aleatorio que genera, lo vamos a quitar. Nada más era para probar. Todo parece todo bien. Entonces, bueno, aquí ya generamos eso. Luego, ya de que generamos los números aleatorios, luego de que generamos, dicen que se me falta el porcentaje de... ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, sí, sí los tenemos por acá, mira. Sí, nada más que como generó el mismo, por eso quería ver. Se supone que debe generar o sea, un número distinto o números distintos. Por eso lo quería probar así. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya tenemos el tiro del CPU, que es generar aleatoriamente, ¿sí? Pues en este caso los números de la fila y columna. Ahora lo voy a poner o lo voy a marcar, ¿sí? Y si alguien, Eric Ramírez, adelante, Eric. Profe, yo le cambié el valor de los porcentajes y ya da diferente valor cada vez. Ajá, pero si te da un rango entre 0 y 2. Sí, se lo cambié a 2 nada más. Ok, Y con eso ya da diferentes valores cada vez que lo ejecuto. ok, nada más hay que ver que no se pase, porque supone que para el rango es de esta forma, pero bueno, lo podemos ir revisando. O sea, no debe dar ni -1, ni se debe pasar No, del 2, ¿no? no. Da de 0 a 2, pero le digo, el porcentaje de tanto de fila y de columna lo cambié a 2. Ajá, este. Y ya, ajá. Ok. Bueno, hay que ver y hay que checar la documentación de esto. Según yo, sí se saldría de rango, porque nada más te daría valores entre 0 y 1. Pero bueno, lo revisamos. Entonces, vamos a seguirle para que nos dé tiempo. Aquí les decía, aquí, ya que generamos fila y columna, gracias Eric, ya que generamos fila y columna aleatoria, vamos a ponerla en el tablero, en mi matriz. ¿Cómo lo hago? Pues así como le hicimos acá en el tiro del jugador, ¿sí? Que era mi matriz, la fila aleatoria y la columna aleatoria, le pongo ahora pues la O, ¿no? Entonces aquí sería, ¿cómo se llama aquí mi matriz, mi tablero? Vean cómo lo recibo o yo lo llamo aquí T. Entonces aquí sería T y aquí le tengo que dar la fila. ¿En qué fila? Pues la aleatoria que ya generamos, fila aleatoria y luego aquí columna aleatoria, así. Ahí le quiero asignar de valor, pues el carácter, como guarda caracteres, el carácter o mayúscula, punto y coma, así. Entonces ahora vean, voy a guardar esto. Y aquí, fíjense que después de que tira el CPU, pues sí, yo ya estoy asignando esto, pero si así lo ejecuto, nunca estoy mostrando mi tablero otra vez. Tengo que volver a llamar a mi función que me muestra el tablero. Entonces aquí voy a tirar en la 1, 1, me genera la 0, 1, ¿sí? Pero ya no me muestra el tablero. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy llamando a mi función. Vean, después de esto, acaba mi función, ¿sí? Acaba aquí. Como acaba mi main, pues ya no ejecuta nada, ¿sí? Entonces aquí tengo que mandar a llamar a mostrar tablero, y otra vez, esa es la ventaja, en este caso, de las funciones. Ustedes ya no tienen que volver a escribir el código, ¿sí? Como lo hacíamos antes, que tenía unos system, unos printf, perdón, y luego otros print,
y los tenía que volver a escribir o tenía que volver a escribir los for y todo eso. Ya con esto simplemente la llamo, va a ir para acá y ese tablero que le estoy pasando lo va a mostrar. ¿Sí? Esa es la ventaja de las funciones. Reutilizamos también código y está más ordenado. Así que bueno, vamos a compilar, ejecutar nuevamente. Bueno, encierro este, quedó aquí abierto. Y voy a compilar y ejecutar. Bueno, aquí está entonces, ejecutando función mostrar tablero. ¿Sí? Voy a explicar esta parte, yo creo, para que quede un poquito más claro. Entonces, vean, ¿qué es lo que pasa aquí? Siempre recuerden, se ejecuta el main, este de acá. ¿Sí? Entonces, aquí declaro una variable que es tablero, una matriz de 3 filas, 3 columnas, que estas son constantes. Luego pongo el mensaje del gato, aquí está. Luego mando a llamar a una función que es inicializar tablero guiones y le paso mi matriz tablero que está aquí arriba. Aquí sí la puedo usar porque estoy dentro del main. Es una variable local que aquí la puedo usar. Entonces voy a ver esa función inicializar tablero. ¿Sí? Voy, la busco. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Viene para acá y vean lo que hace es ponerle precisamente, recorrer mi matriz. Vean, aquí recibo en T, a quién recibo a tablero, porque eso le dije allá arriba, que le mande tablero, aquí la recibo como T. Aquí en esta función la voy a usar como T, aunque sé que es la misma que tablero, ¿sí? Bueno, recorro mi matriz con filas, columnas, ¿sí? Y a mi T en la fila y columna, que son mis contadores, F y C, que empiezan desde 0, le va a ir poniendo el guión, ¿sí? Entonces, la primera vez que entre a este for, lo que hace es poner el guión por acá, así, pone puros guiones, y déjenme borro esta parte de aquí, y entonces pone guiones. Cuando termina de recorrer las columnas, esta C0, C1, C2, quiere decir que esas columnas es este for. ¿Sí? Entonces aquí me da un falso, ya cuando puso los 3 guiones de esa fila en estas columnas, se va a salir, ¿sí? Aquí me da un falso, y entonces encuentra la llave de cierre, ¿sí? De las filas. Entonces se regresa para acá y ahora incrementa las filas. Entonces me paso a la fila 1, pongo guiones, ¿sí? Y así me voy con las otras. Eso es lo que hace en este caso la función, ¿sí? Cuando acaba mi función, yo voy a ver dónde me quedé en la función main, porque la función main fue la que me llamó. Y entonces me voy para acá arriba otra vez. Y vean, aquí ya acaba esa función de inicializar tablero guiones, que pues pone esto de aquí. Y en la pantalla negra pone mi matriz con guiones. Esa es la siguiente función. Entonces, esta ya vimos que pues nada más dibuja por aquí, ¿no? Todo esto, y pone lo que hay dentro de T, que es tablero, a su vez es la misma, porque la mando. Entonces, ya los pone las líneas, vean todo esto, y esa muestra. Vale, entonces aquí ya estoy en esta de acá, y luego mando a llamar a tiro jugador, ¿sí? Voy a tiro jugador o se va a ir a ejecutar la de tiro jugador, que es esta función, en donde le pide una fila y una columna, y ahí en esa fila y en esa columna que yo le di, va a poner la X, ¿sí? Entonces, aquí hay detalles. ¿Qué pasa si le pongo la fila 5 y la columna 5? Esa no existe en mi matriz. Eso también lo tienen que validar.
Vale, entonces aquí le pongo la 1-1 y le doy Enter. Entonces, pongo 1-1. Vean que aquí cuando acaba mi matriz es hasta que le pone la X a mi matriz y termina mi función. Me regreso y entonces ya acabó. Aquí ya le puso la X, pero todavía yo no muestro mi tablero otra vez. Entonces lo mando a llamar nuevamente para que lo muestre. Pero como ya hubo un cambio, porque puse una X en la fila y la columna que me dio el usuario, por eso es que muestra esta parte de aquí, ¿no? El tablero con la X en donde yo le dije, en la fila y columna. Bueno, luego, ¿qué pasa? Mando a llamar a tiro CPU y le paso tablero. Vean que a todas les estoy pasando el tablero. Entonces, voy para acá, a tiro CPU, recibo el tablero, genero los números aleatorios y pongo en esos números aleatorios que me dio, pongo, aquí está, en mi tablero, en mi T, en esa fila aleatoria y en esa columna, pongo la O como carácter. Hasta ahí acaba esta de tiro CPU. Hasta aquí todavía no muestro nada, hasta aquí. Nada más le puse la O, pero ahora lo tengo que mostrar. Entonces vuelvo a llamar a mostrar tablero y es lo que estoy mostrando de este lado. Vean. Y como la fila generada fue la fila 2, que obviamente es esta de aquí, la última fila, en la columna 0, pues ahí está poniendo la O, ¿sí? Y ya con eso acaba nuestra función main, ¿sí? Pues ahí ya acabó. Ahora, bueno, con esto, no sé si hasta aquí hay dudas. No sé si hasta aquí hay dudas. Si hay dudas, pueden preguntar. Igual si ustedes ya tienen un avance y tienen dudas, pues también. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues regularmente, o en el juego del gato, aquí me debe de volver a preguntar. Este ya fue el tiro de la máquina, y ya lo puso, y ahora me debería volver a preguntar, ¿no? Si más bien me debería volver a pedir la fila y la columna donde quiero tirar, ¿no? Para seguir el juego. Luego, ya que se la doy, la debería de poner, la debería de mostrar, ¿sí? Pero ustedes vean que todo eso, pues realmente es esto de aquí. Tiro jugador, o sea, le pido fila columna al usuario, la ingresa, la pongo en mi matriz, muestro el tablero y luego tira el CPU otra vez y muestra el tablero. Entonces, esto de aquí se tiene que estar repitiendo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos que se repita? Pues con los ciclos que nosotros ya vimos. Pero antes de eso hay una cosa importante. Cada que tira el usuario, vamos a suponer que llegan al punto donde... Lo voy a poner acá. Entonces, vean, tiro aquí. Y luego tira el usuario, tira otra vez la máquina, tira el usuario, ¿no? La etapa. Y entonces tira la máquina por acá y luego yo tiro aquí. Si yo tiro aquí, pues se supone que ya gané, ¿sí? Porque ya formé la diagonal, mis 3X. ¿Cómo vamos a detectar que hubo un ganador o un perdedor si la máquina, o sea, la máquina no sabe de esto, sino que nosotros lo tenemos que programar? ¿Cómo voy a detectar si ya ganaron? Pues aquí, en cada tiro, ¿sí? Cuando yo tengo mi gato así, entonces vamos a suponer que tira, ¿verdad? El jugador, tiro por acá, y luego tira la máquina, ¿sí? En este punto, ¿sí? Yo tengo que identificar cada que alguien tira, pues si ya ganó,
Porque como yo les decía, vamos a suponer que tenemos esto, ¿no? Aquí vuelvo a tirar, bueno, tira la máquina y el usuario tira por acá, ¿no? Entonces vean, la computadora no sabe que en el próximo tiro, si es de la máquina o si es del usuario, al quien le toque, tiene que comprobar si alguien ya ganó. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? Tendría que hacer lo siguiente. Vean, ¿cómo detecto si alguien ganó? Pues hay muchos casos, ¿sí? Hay varios casos. ¿Y cuáles son esos casos? Son los siguientes. Entonces dibujo mi tablero y entonces digo, así es un caso, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Esta de aquí, ¿qué fila y qué columna es? Es fila 0, columna 0, ¿sí? Luego, esta de acá es fila 0, lo voy a pasar acá abajo. Voy con esta segunda, entonces aquí es fila 0, columna 1. Y luego acá sería la fila 0, pero columna 2, ¿no? Entonces yo tengo que comprobar si esta cosa de aquí tiene una O, pero también si esta fila de acá con la columna de acá tiene también la O, pero también si esta, ¿sí? O sea que es la tercera, también tiene la O. Si esto pasa, ¿qué significa? Que ya ganó. ¿Quién? Como es la O, pues ganó la máquina, ¿no? O ganó el CPU, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo tengo este escenario. Yo tengo este. Pues ahora resulta que fue aquí. Así gané o así ganó el CPU. El CPU o el usuario cualquiera. Entonces, ¿qué tendría que comprobar? Esta cuál sería fila 0, columna 0, si esta es igual a la O, pero también esta de aquí de en medio, que sería la fila 1, ¿sí? Columna 1, si esta también es igual a 0. ¿Y esta cuál es? Fila 2, columna 2, es igual a O. Wow. Si esto pasa, ¿sí? Si las tres se cumplen, entonces también gana el CPU, ¿sí? Pero también la otra es así, y la otra es así, 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 y también de manera vertical, ¿sí? Entonces, todas esas las tienen que comprobar tanto para la O como para la X. Si todas ya están llenas con X o si todas ya están llenas con O o alguna está llena así de esa forma, pues alguien ya ganó, ¿sí? Entonces, son muchos if ahí. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden usar los for, ¿sí? Para comparar todo eso, cada que entre a comprobar si alguien ya ganó, pues que automáticamente con índices, ¿sí? De fila y columna los vaya incrementando y van comprobando. Y si no entra ninguno, pues entonces sigue comprobando. Y si no ganó, sigue comprobando. Y así. Entonces, hay una forma de hacerlo con dos for y con, me parece que es un if-else adentro. Entonces, dos for y hasta adentro y un if-else. Afuera del primer for me parece que también va un if. Y con eso ya estarían resolviendo sin tanto código, comprobando todas esas opciones, ¿no? Detectando si ganó el usuario, si ganó la máquina. Entonces, vean, vamos a hacerlo, vamos a hacer una parte, ¿sí? Vamos a hacer una parte para que ustedes más o menos se den idea.
y ya con eso completen el proyecto pues para terminarlo. Y fíjense, esa parte también, aquí va otra cosa por si lo quieren implementar. Vean ustedes que acá generamos los números aleatorios. No sé, el que me dé la máquina con ese rand, lo pongo ahí donde me dio, ¿no? Ya pondría la O. Bueno, si yo le quiero agregar dificultad, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que aquí ya los genero aleatorios, tiró el usuario, vuelve a tirar el usuario y ahora el usuario tira aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo comprobar, así como les dije con esos if, antes de comprobar o antes de generar los números aleatorios, pues mejor yo veo y digo, a ver, ¿dónde le falta para ganar? Ah, pues resulta que hay una X aquí y hay otra X aquí del usuario. Yo sé, lo puedo poner con los if, que si tira por acá, pues va a ganar. Entonces genero los números, o bueno, pongo los números para que aquí la máquina tire, ¿sí? Y entonces cada que tire el usuario, yo voy a revisar con mi algoritmo, ¿sí? Que esa sería la máxima dificultad, para taparle en donde va a ganar. Ahí ya no estoy generando números aleatorios, simplemente estoy revisando dónde le falta para ganar. Ah, le falta aquí, pues entonces aquí tiro y entonces pondría mi T en la fila 2, en mi tablero, en la fila 2, en la columna 0, pongo mi O, ¿no? Ya no los genero aleatorios, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a trabajar generando los aleatorios, ¿sí? Esto también se puede hacer y hay algoritmos que incluso calculan la probabilidad, que eso es inteligencia artificial, de si tiró acá el usuario y acá, entonces la probabilidad para que gane es que tire acá. Entonces, pues la máquina hace ese cálculo y tira, ¿sí? La inteligencia artificial no son pues nada más ifs, ¿sí? Es cálculo de probabilidad. Entonces, eh, vamos a hacerlo así, aleatorio, y vamos a ver cómo comprobar si alguien ya ganó. No en todo el tablero, nada más en algunas líneas. Así que vamos a hacerlo. Vean, aquí, ¿cómo podría ser que se repita? Esto, pues anótenlo por ahí. Eh, Esto se va a repetir. Lo que les dije aquí en el main se va a repetir. Tiro jugador, mostrar tablero, tiro CPU, mostrar tablero. Esto se va a repetir. Entonces lo ideal sería que ustedes aquí lo encierren en un while. Hay que ver qué condición tendría que ir ahí, ¿sí? Eso se va a estar repitiendo mientras no gane alguno. Así. Entonces se va a repetir. Mientras algo, una condición por ahí, que mientras no haya ganador, yo vuelvo a hacer que le pida al jugador, ¿no? Por ahí un valor. ¿Ah? Entonces vean, aquí voy a poner una función que me regrese un entero, ¿sí? Vamos a crearla, una función que me devuelva un entero que se llame comprobar si ganó un jugador. Entonces esta función va a comprobar si ya ganó el jugador, no el CPU, el jugador nada más. Lo pueden manejar incluso en una misma función, ¿sí? Pero ahorita yo nada más lo voy a hacer para el jugador, ya ustedes lo modificarán para, a lo mejor ahí también detectan si ya ganó la máquina, ¿no? O el CPU. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí, vean, como yo voy a necesitar revisar mi matriz o mi tablero, pues entonces aquí necesito precisamente la matriz tablero, ¿sí? Y la vuelvo a recibir, que me la manden también en el main, ¿sí? Porque esta función la voy a llamar desde el main.
Por lo tanto, aquí será una matriz de tipo char, que se llame, no sé, ahora le puedo poner M, recuerden, pero es la misma. Aquí filas, columnas que son mis constantes. Y aquí entonces voy a definir mi código, ¿sí? Entonces decía aquí, ¿cuál sería la forma pues, más simple, ¿no? de verificar que si ya ganó? Y vamos a suponer que ganó en la primer línea, ¿sí? O sea, ahorita nada más voy a hacer una línea y ya ustedes harán todas las demás y solamente las del jugador. Vamos a suponer que cuando pasa esto, así, ya lo detecte, ¿sí? Entonces vean, aquí es fila cero, columna uno, columna 2, fila uno y fila 2. Entonces, ¿cómo compruebo si ya ganó en esa fila? Cada que tire voy a estar comprobando esa línea más bien, no esa fila, esa línea, si ya ganó. Entonces hago lo siguiente, vean. Sí, puedo hacer esto. Sí. Aquí ya no necesito, pues digamos, a lo mejor algún for. Si van a comprobar todas las líneas, sí pueden usar los for, los while y todo eso. Pero ahorita solamente voy a comprobar esa. Entonces, ¿qué sería? Si mi tablero, que aquí se llama como, aquí se llama M, si mi tablero M y en la fila, ¿cuál quiero comprobar? La fila cero. Entonces aquí le pongo, si en la fila cero la pongo directa, en la columna cero, ¿sí? Tiene el carácter X, porque estoy comprobando el del jugador, si ya ganó el jugador, no la máquina, porque la máquina tiene el círculo, el O mayúscula. Entonces, si pasa esto, pero también pasa lo siguiente, que sería, si en mi matriz también M, en la fila cero, pero ahora en qué columna, en la uno, ¿no? Que es la segunda, para hacer la línea, perdón, sería uno. Y también es igual a X, pero además M en la fila cero, pero ahora en la columna 2, o sea, la de la orilla, también tiene una X mayúscula. Si esto pasa, pues ya ganó mi jugador. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hacen para que todas estas, bueno, para que me dé verdadero cuando todas se cumplen? Cuando es, porque vean que tengo tres condiciones. ¿Cómo las voy a unir con operadores lógicos? Entonces, a ver, ¿qué usarían? ¿And o el OR o ambos? Pongan ahí en el chat o abran micro. ¿Qué usarían? OR, AND. Se tienen que cumplir las tres forzosamente para que yo diga si ya ganó en esa línea. Sale Ricardo and, Eric and, Susana and, Mario Alberto dice que los dos, Carlos and también. Bueno, vamos a analizarlo. Si yo pongo aquí el and, ¿sí? Doble ampersand, recuerden. Aquí pongo el or, que es el doble pipe. ¿Sí? Quedan 10 minutos. Bueno, a ver, entonces, vean aquí qué va a pasar. Vamos a analizarlo para los que como que todavía no ven, no tienen claro cuál. Entonces, vean. Si yo tengo lo siguiente, vamos a suponer que yo tiro aquí y luego tira la máquina aquí y luego yo tiro aquí. ¿Sí? Y la máquina tira aquí. En cada tiro vamos a llamar a esta función, por lo tanto, se va a ejecutar este código, ¿sí? Y entonces vean, aquí tengo en mi matriz, en mi tablero, en la fila cero, columna cero que tengo, la X, ¿sí? Por lo tanto, esta que me va a dar en la fila cero, columna cero tiene X, verdadero,
¿sí? Y luego aquí tengo un AND. Y entonces aquí me dice, ¿sí? Y esta cuánto me da en mi matriz, en la fila 0 y en la columna X, en la columna 1, perdón, es X, es esta de acá, ¿no? ¿Es X verdadero o falso? Falso porque no es X, es una O. ¿Sí? Entonces esto me da falso, ¿sí? Y luego acá yo le pongo, ¿sí? Aquí que esto, como es X, pues me va a dar verdadero, pero aquí tengo un OR, ¿no? Entonces aquí le voy a poner OR y acá le voy a poner AND, así en palabra para que vean. Entonces resuelve, la máquina va a resolver esto, ¿no? Y en este caso, vean, verdadero y falso, ¿qué me da? Me da un falso, ¿sí? Porque con el AND solamente cuando las dos son verdaderas me da verdadero. Y luego me queda esto por B. Esto que me va a dar falso or verdadero, que me da verdadero con el or. Cuando una de las dos es verdadera, ya me da verdadero. Y entonces me dice que esto, todo esto fue verdadero, entonces va a entrar y va a poner que según ya ganó el usuario, y eso es cierto aquí, pues no es cierto, ¿sí? Porque cuando ustedes quieren que se cumplan estrictamente todas para que me dé verdadero, necesitamos poner, como bien colocaron ahí los compañeros, puro AND, ¿sí? AND significa, me tiene que dar en esta verdadero, en esta también y en esta también, para que todo me dé verdadero y entonces entre acá, ¿sí? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, printf, voy a poner, ganó el jugador. Cuando todo esto me dé verdadero, significa que ya ganó el jugador, ¿sí? Bueno, entonces, aquí vean, si ya ganó el jugador, yo puedo hacer uso del return. ¿Para qué? Para que si ustedes acá abajo, ustedes van a tener más ifs para comprobar todas las demás líneas en las que puede ganar el jugador, ¿sí? Las verticales, las diagonales, las horizontales, etcétera. ¿Sale? Entonces esas las van a tener acá. Pero si ya ganó, ya no necesito comprobarlo de abajo. Y eso lo evito con un return. Y yo aquí le estoy diciendo a mi función, regresa un número, ¿sí? Aquí regresa un número. Si ya ganó el jugador, pues te digo que regreses, no sé, el 1, ¿sí? Y en la otra que van a tener ustedes, que ahora sería a lo mejor la siguiente fila, sería de esta forma, vean. Ahora quiero comprobar la fila 1, acá la fila 1, acá la fila 1, ¿sí? Es la segunda fila horizontal, ¿sí? O el segundo renglón de mi tablero. Cuando tenga X también compruebo y digo ganó el jugador y regreso también el 1. Pero ¿qué pasa con cómo compruebo que el jugador, que la máquina, más bien el CPU, ya ganó? Pues simplemente aquí sería la misma, pero con O mayúscula. Aquí también, aquí también. Pero aquí, cuando pase esto, por eso les decía, aquí pueden poner la misma, todo en la misma función, serían muchos ifs, eso sí. Y aquí ponen, si pasa esto, que en lugar de X fueran O mayúscula, pues significa que ya ganó. Si esto me da verdadero, ya ganó ¿quién? El CPU. Entonces ganó el CPU. Pero no regreso un 1. Ahora voy a regresar, no sé, un 0. ¿Sí? Porque esto nos va a ayudar, esto de retorno, nos va a ayudar a que ya no compruebe lo demás. Pero también nos va a ayudar a identificar si ya ganó alguien.
¿sí? Entonces, algo que quiero que anoten por ahí, pónganlo en tus notas de las funciones, es que cuando la computadora ejecuta un return que llega a la línea, si es que llega, porque si aquí me da falso, se va a saltar y no va a ejecutar esto, y se va a saltar a comprobar esta y así. Cuando se ejecuta un return, el siguiente código que está abajo ya no se ejecuta. Con esto ya devuelve la computadora o la función, ya está devolviendo un entero. Entonces aquí le estoy diciendo que devuelva precisamente un entero, por eso me acepta el return. ¿Sí? Aquí tendría yo que poner una condición. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Vean, puedo poner int ganador y el ganador, pues no sé, va a tener un -1, ¿no? Mientras la variable ganador, pueden ponerlo así, o hay otras formas, do while también se puede, que lo ideal sería un do while, pero esto es solo para darles ideas. Mientras ganador, sí, yo puedo poner ahí, mientras ganador sea diferente o sea igual, ya ustedes ahí lo pensarán, de -1, ¿sí? -1 significa que nadie ha ganado, ¿sí? Y eso lo va a determinar también aquí mi función. Y ustedes pueden poner hasta abajo un return -1. Y si todas estas, si esta me da falso, se salta. Si esta me da falso, se salta. Y si esta me da falso, y tendrían aquí todas las líneas del if. Si todas me dieron falso, entonces, ¿qué regreso? Regreso un -1, porque significa que nadie ganó. Lo dejo así. Y entonces acá, yo voy a llamar a mi función, comprobar, ganó jugador, voy a pasar tablero, que recuerden que se la mandamos aquí, y aquí yo debo de cachar el resultado. Entonces, ¿cómo le hago? Puede ser así. Lo que me devuelva mi función comprobar ganó jugador, que me puede devolver, vean, 1, me puede devolver 0. Cuando ya ganaron, me va a devolver un 1 o un 0. Pero si nadie ganó, va a llegar hasta aquí. Y si nadie ganó, me va a regresar un -1. Entonces, aquí yo digo, mientras ganador sea -1, si es igual a -1, si me regresó -1, aquí mi función, entonces aquí comprobará si ganador es igual a -1, entonces entra. La primera vez, vean, va a entrar porque ganador es -1, entonces aquí pondrá -1 es igual a -1, verdadero. Entra, pide, hace el tiro del jugador, muestra el tablero, genera aleatorios, muestra el tablero y después de que tiraron, ¿sí? Yo necesito comprobar si ya alguien ganó. Aquí hay un detalle, porque yo nada más lo estoy haciendo después de que tira el CPU, pero realmente debo de comprobar si alguien ya ganó después de que tira el jugador. O sea, aquí comprobar si alguien ya ganó. Y acá también, ¿no? Que aquí ya lo estoy haciendo. Sería comprobar si ya ganó. Ahora les digo, esta de comprobar ganó jugador, le faltan más ifs. Entonces aquí hay un problema que tienen que resolver ustedes. ¿Cómo le hago? Porque aquí ya no quiero, ¿sí? Aquí en comprobar si alguien ya ganó. ¿Qué pasa si ya me regresó el 1 o el 0? Si alguien ganó, ¿qué pasa? ¿Cómo le digo que ya no le pida el tiro al CPU, que ya no lo haga? ¿Sí? O también hay otra, si el tablero ya está lleno, entonces aquí van a tener que poner un AND, un OR, así si el tablero ya está lleno también, pues entonces ya no le pido, ya no hay turnos, ya no tengo que ejecutar los turnos.
Bueno, entonces, les digo, aquí solamente va a funcionar si yo lo ejecuto. Vamos a poner la cabecera, creo que esta no la había puesto. Pongo aquí la cabecera, punto y coma. Entonces, vean, aquí voy a tratar de poner las X a ver si no me tapa o no encima el tiro del CPU, para que vean, pone ahí algo, ejecuto. Entonces me dice, ¿dónde quieres tirar? En la 00, pone mi X, entonces la máquina tiró acá, me vuelve a pedir, aquí ahora le voy a poner que en la fila 0, en la columna 1, y ahí está. ¿Sí? No me ha puesto que he ganado ni nada de eso. Genero un tiro aleatorio acá. Y aquí ya pongo en la fila 0, columna 2. Pero vean. Aquí lo que pasó es lo que les decía. Yo tiré aquí. Pero vean, aquí está. Tiro jugador. Tiro jugador, aquí está. Ahí yo lo único que hice. ¿Sí? Y qué bueno que pasó. Tiro jugador. Muestro el tablero. Luego mando a tirar al CPU y resulta que me encimó acá. Y luego ya mando a llamar a comprobar, pero hasta después de que tira el CPU, ¿sí? A comprobar ganador. Entonces, si pongo esta línea acá, pues ya tendría que dejarme, o más bien ya tendría que mostrar que gané, pero ya no tendría que darle el tiro al CPU. Obviamente acá ya no se va a repetir, pero todavía le pedirá o hará el tiro del CPU cuando ya no debería de hacerlo. ¿Sí? Entonces le digo, qué bueno que pasó eso. Rápidamente voy a compilar y ejecutar para que vean cómo ahora sí va a funcionar, pero aún así va a dejar que tire otra vez el CPU. Y eso es lo que no quiero que haga el programa. Entonces 0, 0, 0, 0, tiro, luego en la posición 0, híjole, bueno, vean, ahí ya me generó el tiro acá. Si yo le doy, lo va a reescribir, pero eso ya no tendría que pasar. Ustedes tienen que validar. No, ese ya está ocupado, entonces ya no puedes tirar ahí. Pero ahorita sí me va a dejar. Entonces, fila 0, está, fila 0, columna 1, y vean que lo va a encimar. Pero lo encimó y luego me genera el tiro aleatorio acá. Ahora lo voy a volver a encimar. Sería fila 0, columna 2, ¿no? Y vean, sí me muestra, ¿no? Aquí que ya ganó, pero vean, aquí yo ya gané, pero como está para que genere el aleatorio, que ya no lo debería hacer porque yo ya gané, tienen que hacer que ya se salte, ¿sí? Y obviamente cuando entra acá al while ya no lo repite, por eso aquí acaba. Pero aquí vean, todavía lo generó y tiró cuando eso ya no debería haber pasado, ¿sí? Y ya luego me puso pues ganador, ¿no? Entonces, eso es lo que no debe de pasar. Eso es lo que no debe de pasar y ustedes lo tendrán que validar. Prácticamente, pues esa es toda la ayuda que les voy a dar del proyecto. Ya tienen cómo comprobar el ganador, tienen que validar que no se encime, tienen que validar si ya está ocupada toda la matriz, pues ya no, ya se terminó el juego y a lo mejor nadie ganó. Y también tienen que hacer que todo esto al final les pregunte, ¿sí? Les pregunte en el código, ¿quieres volver a jugar una vez que termine el juego? ¿Quieres volver a jugar, sí o no? Si sí, pues otra vez vuelven a mostrar el tablero con guiones y empieza el juego nuevamente. Eso es lo que tienen que hacer.
¿Dudas, chicos? Bueno, ya son las 7, los que se tengan que ir adelante y los que tengan dudas pueden abrir el micro o en el chat y si no, pues nos veríamos mañana. Entonces, pues, este video lo grabé, lo voy a subir en un rato y si hay dudas pueden preguntar ahí en el Classroom. Déjenme, detengo esto.